¡Ay, qué tiempo, señor don Simón! Calles buscaba, como ya he dicho, la eliminación de las cámaras obregonistas, la del general Abelardo Rodríguez, presidente de la República, la del licenciado Emilio Portes Gil, expresidente de la República, para llegar, en un día no lejano, a colocar en la presidencia de la República a su hijo Rodolfito, que era un tapial. Quiero agregar que como delegado por el Distrito Federal a esa convención de Aguascalientes llevé al pancista, doctor J. Manuel Puig Casaurang, ministro de Relaciones y grande y hábil acomodaticio. En 1920 fue bonillista, pablista y terminó de obregonista. Después se le metió primero a Pallavicini en el Universal, quien lo hizo diputado con la fuerza que en aquel entonces este periódico tenía. Además controlaba al diputado Rafael Pérez Taylor, periodista muy culto, muy borracho, a quien apodábamos el León Dorado, pues era rubio y tenía una gran melena. Era orador arcaico y épico, y cuando para ser mayoría se requerían 2 votos de 2 diputados, los dos, Puig y Pérez Taylor, aseguraban la mayoría por 3. Después se le metió al general Calles y cuando la división Calles de la Huerta se quedaron en la Cámara de Diputados los diputados doctores José Manuel y Carlos Puig Casaurang, como los 2 últimos votos que resolvían la mayoría, y esto originó que el general Calles, en lugar de designar al licenciado Emilio Portes Gil como jefe de su campaña, como lo pedíamos los callistas, resolvió entregar la presidencia del Comité Pro Calles al doctor José Manuel Puig Casaurang. Y así Puig confirmó aquello de la fruta bien vendida. Pero fuera del favor de don Plutarco, no tenía madre que lo envolviera. Es decir, ni quien se ocupara de él por ninguna región de la República para hacerlo delegado, y yo lo hice con el fin de pegarle a 2 majadas. La primera, llevar un chismoso más ante el general Calles en mi favor. La segunda, que yo ya había acariciado la idea de irme de embajador, y este truán, el doctor Puig Casaurang, era ministro de Relaciones, y halagándolo como lo halagué, iba a servir para mis fines, como me sirvió. Puig se caló un tejano y se puso feliz de que lo llevara yo de delegado a la convención por el Distrito Federal, y cuando ya los 5 mosqueteros no teníamos tramafaces que tratar, lo ingresamos al póker en que lo pelamos. Pues aunque era un hombre muy inteligente y culto, en el juego de la baraja era muy pendejo, y creo que en todos los juegos de azar. Y le sacamos en el calendario de las 40 cartas muchos de sus alcances de la Secretaría de Relaciones. Aclarando, en honor a la verdad, que me refiero a los alcances del presupuesto de que él podía disponer, pues Puig nunca hizo fortuna a pesar de los grandes puestos que desempeñó. Entre otros, jefe del Departamento del Distrito Federal, ministro de Educación y ministro de Relaciones Exteriores, ya que como capital solo se le conoció una casa en las Lomas y 30 o 40 mil pesos que dejó a su muerte. Puig se veía muy ridículo con su tejano, pero él creía que se veía muy pantera, y nosotros nos reíamos de él. En Aguascalientes me lo llevé con un grupo de hermanos de la pluma, o sea, galleros profesionales, a comer una birria que el plan plumífero, encabezados y dirigidos por el muy valiente coronel y diputado gargaliote José Sataray, había organizado en mi honor, reconociéndome como efectivamente lo era el hermano mayor de los afectos al que le cantó a San Pedro. Y Puig, en esa cena, en un infecto fogón, declaró en frases elevadas y académicas que no conocía la birria, e hizo un casi discurso en honor de ese platillo tan propio de los palenques. Regresamos a México en los mismos carros, y Aarón Sáenz, a quien se le subía pronto el coñac,
también ingresó al póker y ya venía haciendo las paces con los otros 5, que lo derrotamos en Querétaro cuando quiso ser presidente de la República. Venía muy amable, platicador, y me felicitó delante de todos por haber apachurrado en su cuna el brote comunista de Tejeda. Yo me di por muy satisfecho por estos halagos de Aarón, porque era un informador idóneo para el general Calles. Llegamos a México y convocados por el bigotón Riva Palacio, nos fuimos los 5 casi mosqueteros a darle cuenta de los resultados de la convención de Aguascalientes al general Calles, en su casa de Anzures. Y allí, Riva Palacio, que era orejas, ojos y voz del general Calles en la convención de Aguascalientes, hizo un muy cumplido y amplio elogio de mí, por lo que el general Calles me felicitó, hablándome de tú, y con aquello quedó borrada mi pasada actuación en la convención de legislaturas y olvidado el hecho de que entonces fui suspendido del partido por órdenes de don Plutón. Carlos Riva Palacio, a quien apodábamos indistintamente la Concha o el Bigotón, era un tipo muy alto, fornido, sin cultura, corpulento y muy mal hablado, muy inteligente, de ojos verdes y un gran mostacho rubio levantado hacia arriba. Era muy simpático, muy espléndido, y para dar una idea de ello, diré que cuando iba a París daba 500 pesos oro de propina. Esto sucedía en los primeros años 30, en que el franco estaba tan devaluado. A su peluquero, que era un español de la peluquería Eduardo VII. Yo también he sido gastador y espléndido, pero no con los peluqueros, vive Dios. Siempre estuvo asociado con el español Ateca en el Casino de la Selva en Cuernavaca, y con Abelardo Rodríguez y el mismo Ateca en el Foreign Club de la Ciudad de México. Posición política. A don Plutarco le daban su pizcacha, y la Concha, a pesar de su alta posición política, pues ya había sido gobernador del Estado de México y ministro de Gobernación, nunca dejó de ser un tahúr nato, con los defectos y cualidades de un tahúr de alta calidad, muy espléndido, desprendido, generoso, gastador, enamorado, bebedor, y tocaba muy bien la guitarra y cantaba. Pero su especialidad era una vieja canción que se llamaba Concha Querida, con la que se abrió paso ante los generales Obregón y Calles, que tenían verdadera predilección por oírlo cantar esa canción. Era nieto del general Vicente Riva Palacio, que tan brillante papel hizo en la guerra contra la intervención francesa. Este general ocupó, entre otros altos puestos, el de ministro de Hacienda y el de embajador de México en España. Además fue el autor de La Mamá Carlota, que fue el himno de los liberales contra la intervención francesa y contra los traidores. Michoacano, de Zitácuaro, y también Carlos, su nieto, era michoacano de Zitácuaro, aunque después se hizo un acta como originario de Texcoco para poder ser gobernador del Estado de México. Entonces llegó un periódico de calma, pues Abelardo Rodríguez supo manejar el gobierno que él presidió con todo acierto, dejando satisfechos a todos los grupos revolucionarios menos a Tejeda y a los comunistas que ya se habían adelantado en la convención, lanzando a don Adalberto como candidato a la presidencia de la República, con su bandera de la hoz y el martillo, y vistiendo a Tejeda y a los suyos camisas rojas.